las participantes, deseándole unas buenas tardes. En este módulo 2 de redacción y estructura lingüística, me permite darle mediante estas orientaciones, permitirles conocer las herramientas para redactar un informe claro, conciso, utilizando las herramientas lingüísticas y permitiéndole reaprender y desarrollarse para desarrollar una actitud crítica y proactiva. Desarrollar y desarrollarse. Desarrollamos conocimientos que nos permitan reaprender y al desarrollar nos permite ser proactivos. Es por eso estas combinaciones de palabras que en el momento de oírlas se escucha como que, pero permítame que las interprete de una manera adecuada y las utilice tomándolo como principio proactivo. He aquí que el estudio del módulo 2 y la estructura lingüística nos permitirá, primeramente, conocer las propiedades del texto, razonamiento, verbal, coherencia y cohesión. Los textos deben presentar de una o de otra manera requisitos para tener sentido y lograr su propósito. Es por ello que es necesario conocer las propiedades del texto, cumpliendo estos requisitos de las siguientes maneras. La primera propiedad son las propiedades textuales, que consiste que son la adecuación en la situación comunicativa adecuada. Coherencia es orden lógico de las ideas, tener coherencia en el orden lógico de ideas. Y la cohesión es el uso adecuado de conectores entre oraciones y párrafos. Uso adecuado de los signos de puntuación y los aspectos gramaticales. Oraciones ordenadas, concordantes. Uso correcto de las mayúsculas. La disposición espacial, propiedades textuales que expresen la legibilidad gráfica. Estos aspectos son título, márgenes, sangría, separación entre párrafos, interlineado, subrayado, tipo de letra, marginación y formato, entre otras. ¿Qué le van a dar la representación gráfica y la parte legible en los textos? ¿Por qué hacemos este reajuste en la redacción de estos textos? Porque a medida que logramos el propósito de la comunicación en la redacción, estos requisitos se logran de una manera proactiva. No olvidemos de tener un orden lógico en las ideas y un uso adecuado en los conectores en el momento que nosotros vamos a realizar la redacción. Es por ello que las propiedades del texto consisten en el racionamiento verbal. Ya conociendo las propiedades, ahora vamos a hablar de cada una de ellas, que es el racionamiento verbal. Los textos presentan características externas e internas. ¿Cuáles son estas características externas? Cuando se refiere a la distribución del contenido en el párrafo y en la esquematización que se representa, mientras que la parte interna se aprecia es connotar la subjetividad del escritor, es el que marca el estilo personal del autor, utilizando conectores y modos disruptivos. Es por ello que es necesario conocer que el racionamiento verbal se refiere a que debemos de tener una subjetividad en el momento de utilizar
estas dos características. La externa, que es distribuir correctamente los párrafos, la esquematización, y la interna, que se denota en las marcas textuales, en el estilo del escritor, su léxico. Ahora bien, cohesión, que es otra propiedad del texto, es aquella cuya parte se encuentra unida lógicamente entre sí. O sea, que te dé la lectura de una parte, se puede ir a la siguiente manera, ordenada, racional. La falta de cohesión hace que los textos salten de una cosa a otra. O sea, no hay esa unidad lógica que nos permite darle un orden racional. Coherencia en los textos. Otra propiedad que debemos ser coherentes, lo cual, ¿qué significa? Significa que centrarnos en un tema, la composición de una idea global, general, a través de una exposición de ideas sencillas, que al final del texto se pueda explicar de qué se trata lo que el texto quiso representar, lo que el escritor quiso representar en el texto. Es importante tener esas ideas muy claras de las propiedades del texto, ya que en el momento que seamos escritores de textos o los llevemos a la práctica, en estos momentos estamos escuchando lo que es la teoría, pero en el momento de llevarlo a la práctica, que son los aspectos que el programa nos exige, es que el objetivo es alcanzar el mejorar el momento de realizar el escrito, en el momento de tener la capacidad de redactar el informe, tomando en cuenta estas propiedades. El razonamiento, que ya se lo hemos escrito, es importante repasarlo, tomar en cuenta aspectos internos y externos, teniendo una cohesión y tomando en cuenta la coherencia, que al final que yo lea mi informe, sé de qué se trata. Reaprender las herramientas lingüísticas del idioma español. Reaprender es una tendencia de actualizarse, cambiando los paradigmas. Es volver a experimentar mediante un proceso voluntario, es reintegrar, reincorporar nuevas conexiones con una meta, proceso que promueva mayor conciencia o una condición. La condición a nivel intelectual me permita a mí cambiar esos paradigmas, reaprender utilizando estas herramientas que se han ido recalcando en el primer módulo, hoy en día en el segundo módulo, para poder utilizarlo y actualizarlo, cambiando estos paradigmas, reaprender. Reaprender es actualizar. Las herramientas lingüísticas en el lenguaje nos permiten expresarnos de manera efectiva, añadir énfasis, darle color a nuestras palabras o transmitir un mensaje más allá de su significado literal. Estas herramientas nos permiten jugar con las palabras, crear una mayor variedad de expresión, enriquecer nuestro lenguaje, dotándolo de mayor poder comunicativo. Por ello, es necesario reaprender y cambiar estos paradigmas para obtener en las herramientas lingüísticas ese juego de palabras para darle un significado enriquecedor. Los tipos de herramientas lingüísticas. Ahí es importante conocer estas herramientas lingüísticas y darle el uso adecuado. Contamos con la metáfora, que son figuras retóricas que restablecen una relación de semejanza o analogía entre dos elementos asociados, características del uno y del otro. Se caracteriza del uno y del otro. Quiere decir que le doy una relación semejante a la analógica. Comparación. La comparación son recursos que
establece una relación de similitud o diferentes entre dos elementos. Una similitud a diferencia de dos elementos. Y la metonimia consiste en utilizar un término en lugar de otro que el que guarda una relación próxima y contiguidad. ¿Y qué es la continuidad? Es la aproximación, es la cercanía. Es buscar un término que guarde cercanía, aproximación, que consiste en utilizar este término. La metonimia. Sí. Hipérbole. Consiste en exagerar una idea o una situación para enfatizarla. Por ejemplo, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Eso es una exageración. O te tardaste 1000 años en llegar. Entonces, es la manera de utilizar correctamente el hipérbole como elemento del texto. Ironía. La ironía se utiliza cuando se expresa algo con un significado opuesto o diferente o al literal, con el fin de transmitir un mensaje sarcástico o humorístico. La ironía muy poco se utiliza en una redacción de informes a nivel profesional, ya que este tiene un mensaje sarcástico. Pero la onomatopeya es la creación de palabras que imitan o sugieren sonidos de aquello que se refiere, un sonido, llevarlo a una rima, a algo como lo dice en la continuación, un boom, ¿qué es la rima? Son recursos lingüísticos que consisten en repetir el sonido al final de los versos o las frases. Entonces, conjugamos la rima con la onomatopeya, logramos una redacción de, de lujo, de color, enriquecida. Y aliteración es la repetición de sonidos consonantes en una serie de palabras cercanas para lograr un efecto rítmico o enfatizado, determinado por conceptos. La aliteración es la repetición de sonidos consonantes. El hiperbatón es una figura retórica que altera el orden lógico de las palabras en una oración para crear efectos estílicos o poéticos. Una manera poética de nosotros alterar el orden lógico. El eufemismo consiste en suavizar o disfrazar una palabra o expresión desagradable, ofensiva o tabú, sustituirla por otra palabra más agradable. Por ejemplo, desde el tabú decimos viejo para el eufemismo anciano o gordo o sobrepeso. Cosas que nos permitan que la expresión sea agradable en el momento de pronunciarla y no sea de una manera ofensiva o desagradable para la otra persona. Es saber disfrazar. Estos tres términos se permiten en el momento que estamos realizando una expresión verbal, porque en el momento de redactar estos términos no se utilizan, a lo contrario de los términos anteriores, como es el hipérbaro y la metáfora, la comparación, sí se utiliza en el momento de redactar. En el momento de redactar, estas herramientas lingüísticas sí son utilizadas, pero en el momento de realizar una expresión verbal, estos elementos del hiperbatón y del eufemismo y de la aliteración sí se utilizan. Ahí podemos observar la diferencia en el momento de, como lo dice nuestro curso, redacción de informes. En el momento que yo me siente a redactar un informe, tengo que ordenar mis ideas, tengo que saber qué elementos lingüísticos voy a utilizar. Es por ello que en el momento de redactar y realizar la redacción, que es un estilo, consiste redactar, es el arte, pero también es una técnica en la medida que utilizamos determinados procederes
garantiza que el texto tenga coherencia en la redacción al proceso mediante el cual se estructura un discurso escrito. Redactar es una técnica, es un arte, donde se debe de tener coherencia en el momento de redactar. Redacción nos referimos a la capacidad de una persona de redactar, es decir, la capacidad de poner en palabras el pensamiento de manera precisa, coherente, comprensible. Es una de las capacidades que más temprano se incentiva, promueve en los individuos en el momento de redactar. Formalmente educados, formalmente en educadores, en profesionales, dado que el lenguaje escrito son las herramientas más comunes, cotidianas y fundamentales que todo ser humano emplea tanto en la parte personal como profesional. He ahí que es muy bueno connotar que redactar es el arte y tiene sus técnicas. Y la redacción es precisar de una manera coherente, comprensiva, la capacidad de llevar la palabra al pensamiento y colocarla en la redacción, ya que estas herramientas son comunes en todo ser humano, tanto el personal como en la manera profesional. Redactar es tomar en cuenta las ideas principales y las ideas secundarias, tomando los elementos y sus propiedades, el razonamiento, la coherencia y la conexión. Seguimos con el proceso de redactar. Es algo que involucra 3 etapas. Para poder redactar debemos de tomar la primera etapa, que consiste en la planificación. La planificación, esta etapa es el que acude a las fuentes, se organiza mentalmente la información, se decide qué tipo de texto se hará, por dónde se empezará a hacerlo. Es decir, se elaborará un plan de texto o croquis que servirá como guía a la hora de escribir. Es importante tomar en cuenta este proceso de planificación, ya que antes de sentarnos a escribir debemos de tomar las fuentes, y estas fuentes consisten en las fuentes de apoyo, las fuentes de información principal, las secundarias, las terciarias y las virtuales. Tomaremos para un mejor recurso las fuentes primarias, que son las fuentes originales de cualquier redacción de texto que nosotros queremos obtener, para poder dar la información de una manera organizada. En el momento es también necesario hacer un croquis, una guía de ideas para empezar a escribir, para luego pasar a la textualización, que es la etapa de escritura propiamente dicha, en la que se elaborará un borrador del texto, o sea, una etapa previa al plan anterior establecido. Usualmente, esta etapa consiste en rellenar el plan del texto, o sea, desarrollar ideas que aprecien en el esquema previo. Es importante tomar en cuenta estos procesos, muchachos. Cuando nosotros nos sentamos a realizar una actividad o a redactar un informe en nuestras organizaciones, la planificación previamente nos lleva a la textualización para continuar con la revisión, que es la etapa de cierre, el control en la que debemos releer lo escrito, corregir errores, redundancias, para garantizar que el texto sea comprensible. El momento que yo me inicié, cuando dije desarrollar, para que desarrolle, y al desarrollar, se podría ver como una redundancia, pero es saber utilizar el término y darle el resalte, el por qué utilizo el desarrollo y el desarrollar. Primero me desarrollo para poder crear las ideas y poderlas plasmar. Y desarrollar
es el proceso que me lleva a mí de plasmar lo aprendido. Entonces, ahí es donde debemos de aprender la coherencia y la corrección. Continuamos con el estilo de redacción. Los estilos de redacción se pueden definir como un conjunto de elecciones lingüísticas. El estilo de redacción es un conjunto de elecciones lingüísticas que hace el autor de un texto entre la forma de expresión disponible. Es por ello que el estilo de redacción debemos de tener ese conjunto de elecciones lingüísticas que vamos a utilizar en toda la parte lingüística, retórica, en el razonamiento verbal anteriormente visto, expresado, para así ponerlo a la disponibilidad. Uno de los elementos para la redacción y estilo consiste, primero, la idea principal y secundaria, las técnicas de persuasión, que consiste en, ¿qué es la persuasión? La persuasión es cambiar la actitud y el comportamiento de una persona. La persuasión consiste en cambiar qué tengo yo que me pueda servir, qué idea principal tengo para cambiar de actitud y mejorar el comportamiento. Continuamos con el lenguaje utilizado. El lenguaje utilizado es saber que mi lenguaje está controlado y debemos de releer qué tipo de lenguaje voy a utilizar en el momento de redactar el informe, contando con el lenguaje coloquial, que es el que me permite expresar mis ideas claras, ya que el lenguaje científico me lleva a profundizar qué informe o qué teoría me lleva a redactar. E igualmente el carácter, ahí va, que la característica del mensaje escrito, de acuerdo a la característica del mensaje escrito, va de la mano mi lenguaje. Y seguimos con los errores léxicos más frecuentes, saber de qué manera puedo corregir mis errores para no dar redundancia y garantizar que el texto que se va a leer tenga mayor comprensión. Contamos con la escritura lingüística. La escritura lingüística, Noah Chopes, un renombrado lingüístico, hizo una contribución significativa a la teoría de la estructura lingüística. Propuso la gramática transformacional generativa, que sugiere que todos los seres humanos compartan una gramática universal, innata. Comprender la estructura superficial, comprender la gramática universal, puede mejorar nuestras interacciones y capacidades para comunicarnos de manera efectiva. Quiere decir que si tenemos una gramática universal innata, podemos estructurar la creatividad y la herencia en el lenguaje. Podemos tener las competencias lingüísticas que me permitan transformar esa gramática de una manera generativa. Muy bien, muchachos. Considerando que en esta cátedra de redacción de información, lo fundamental en este momento en su vida es profesional, es aprender a comunicarnos de una manera escrita, ya que combinando estos aspectos de la teoría, llevarlo a la práctica, que me permitirá tener esa capacidad clara, concisa de utilizar las herramientas lingüísticas y reaprender para desarrollar una actitud crítica y proactiva. Es necesario que realicen cada una de las etapas en el momento que ustedes van a realizar la actividad exigida para que vayan adquiriendo y mejorando con sus propias palabras al transmitir un mensaje y darle color y dar mayor variedad al momento de expresar. ¿Por qué es necesario que yo les pido
que en el momento de realizar la actividad sean creativos e innovadores, que ustedes lean el material para que lo profundicen, lo redacten y lo interpreten en la manera que ustedes comprendieron el mensaje escrito que les dejo cada día o el módulo que les dejo para que cada día se apoye en las actividades. Tener coherencia es importante, ordenar las ideas es importante. En la actividad realizada, en el recibida, que consistía en realizar un mapa mental sobre las herramientas lingüísticas. Ese mapa mental lo han combinado o han realizado es una combinación entre mapa mental y mapa conceptual. No hubo una esencia lo que es un mapa mental. Un mapa mental es la representación de imágenes que me permiten relacionar las herramientas lingüísticas por medio de imágenes. Entonces, hubo combinaciones en este aspecto de cómo redactar esa actividad. Es necesario, muchachos, que se enteren que la actividad debe ir de la mano para poder comprender qué es lo que vamos a realizar. En la siguiente actividad, en el módulo 3 de redacción, iremos a redactar un informe sobre las características de cómo realizar un informe. ¿Qué vamos a hacer? Un ensayo. El ensayo, leemos las características para redactar un informe, considerando lo aprendido en el primer módulo y reaprendiendo lo que hemos acotado en el segundo módulo, sin olvidar las propiedades de redacción, sin olvidar los estilos, las técnicas y el arte de poder redactar. Entonces, leamos el informe y nos vamos a identificar sobre las características de un informe y las leemos, las interpretamos y desarrollamos el ensayo con sus propias palabras. Por favor, que no sea un corte y pegue buscado en otro, porque el contenido que yo les envíe en plataforma debe tener coherencia en su ensayo, palabras y producciones propias de ustedes. Al leer el material, se hará una nueva producción con sus palabras, apoyándose en la fuente principal que fue la que yo les envié. Y así realizamos de una manera con coherencia, con ideas, con objetividad, con originalidad, esta actividad a realizar para cada día irnos mejorando e irnos preparando en el momento del cierre de redactar un informe a nivel ya más interno, cómo redactar un informe de una manera, con una forma interna, con una auditoría de la formación en esta cátedra. Bueno, mis muchachos y muchachas, ha sido un placer compartir esta clase con ustedes. Deseo que tengan éxito, que lean el material, que se apoyen en lo que se les pide, se les solicita en la actividad para que cada día sigamos mejorando. Ha sido un placer, deseándole una feliz tarde. Cualquier duda me pueden llamar y yo con mucho gusto les orientaré. Que tengan éxito y deseándole una feliz tarde. Muchas gracias.